Bienvenidos, bienvenidas a BeActive, un proyecto impulsado por la Diputación de Almería con motivo de la Semana Europea del Deporte. A lo largo de esta serie de entrevistas vamos a descubrir cómo el deporte y la actividad física no solo transforman nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra salud y nuestra forma de vivir. 7 voces expertas, 7 miradas diferentes, pero un mismo mensaje. El movimiento es vida y estar activos pues es la clave para vivir mejor. Hoy vamos a hablar de una tendencia que cada vez está más presente, más de moda, que se llama biohacking, es decir, cómo aplicar la ciencia y pequeños cambios en nuestros hábitos para mejorar el rendimiento físico, mental y emocional. Y para ello, pues vamos a contar con la presencia de Jorge Ruiz, que forma parte del proyecto Health, que trabaja precisamente en acercar pues estas herramientas a las personas de una forma práctica y basada en la evidencia. ¿Qué tal estás, Jorge? Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, lo primero, gracias a vosotros por invitarme. Yo estoy bien, ya en la fase final de las vacaciones, ¿no? de la gente, ya la gente volviendo, así que ahora empiezan los momentos de intensidad, ¿no? En el trabajo y esos momentos de estrés, así que en ese inicio de temporada. Estupendo, con las pilas cargadas, ¿no? A tope. Jorge, para quienes escuchen por primera vez el término biohacking, que a lo mejor parece algo muy futurista, muy demasiado moderno, ¿qué es exactamente y por qué nos puede ayudar en nuestro día a día? Pues quitaría un poco la parte de mito que tiene el biohacking y saldríamos un poco de esa parte del mito y me iría a lo que es puramente el biohacking. Y no es nada más que realizar pequeños cambios de estilo de vida y de la biología que tengamos nosotros a nivel personal, utilizando ciencia, utilizando tecnología, experimentando nosotros mismos a nivel personal para poder optimizar esos puntos de salud que quieras mejorar o el rendimiento, o sea, siempre con un objetivo, ¿no? Como, ¿cómo puedo conseguir llegar a este punto? Y vas probando y experimentando, midiendo, analizando y volviendo a recombinar esos datos para poder mejorar y ganar ese objetivo que has marcado, ya sea de salud, de rendimiento, bienestar. Y esto va también muchas veces asociado a personas que están bien de salud, que se encuentran bien sanas y que quieren mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Así es, o sea, el biohacking no es algo que sea concreto para alguien que esté muy mal en algún punto o un atleta de alto rendimiento, es para todo el mundo. Que cada persona se marca su objetivo y su intensidad. Vale, y una persona que acaba de descubrir el término, que dice, anda, me parece interesante, o sea, cómo aplicar pues la tecnología a mejorar mi día a día, a lo mejor a mejorar ese cansancio que tenemos continuamente, ese dolor de tripa que no sabemos de dónde viene, que podemos tolerar. ¿Cómo empezaría una persona que no tiene idea de esos hacks o biohacks? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo primero es que la base fundamental del biohacking es el dato. O sea, tienes que entenderte a ti mismo primero y a partir de ahí saber qué hacer. No hacer por hacer. No porque más hagamos o más herramientas utilicemos, mejor vamos a estar. A veces con pequeñitos cambios que hagamos vamos a conseguir grandes beneficios. Entonces, yo lo primero que marcaría es medirnos, analizarnos, tener como una base. Los ingleses dicen foundation, ¿no? Una base de datos sobre nosotros que podamos hacer un pequeño test y ver a partir de ahí, en base a eso, el objetivo que me quiero marcar, ya sea, pues eso, bienestar, por ejemplo, estoy cansado, sufro, me levanto muchas veces por la noche y me está costando un poco a lo mejor dormir. Ese es un primer objetivo, mejorar el sueño. Entonces, intentemos buscar cosas alrededor, a nivel de datos, que nos puedan marcar el por qué no lo estamos haciendo correctamente. Y después de eso, empezamos a hacer acciones para poder mejorar. ¿Cómo se sacan esos datos? ¿Vía análisis, entrevistas? Desde una encuesta podría ser uno mismo, se puede hacer una encuesta de cuáles tus hábitos y cómo es tu día a día llegado hasta ese punto, ¿no? En plan de, oye, pues yo para dormir, ¿antes qué he hecho? Una pequeña encuesta nos podría ir marcando, también una encuesta de hábitos que nos podamos hacer y luego también de síntomas. Poder decir, pues dentro de los muchos síntomas que pueden haber y muchas objetivos que nos podamos marcar, pues marcarnos esos síntomas y a partir de ahí ir decidiendo la intensidad que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo estás de niveles de energía? Si yo te dijese ahora, ¿tus niveles de energía cómo son? Pues tú me dirías del 0 al 10 tu intensidad. ¿Son altos o bajos? Ya te vas marcando algo que luego puedas medir y analizar. Algo tan sencillo y gratuito como eso. Tu descanso, la calidad del sueño, ¿cómo es? ¿Te despiertas por las noches? Cuando vas a dormir, ¿entras en tiempo a dormir? ¿Es de golpe o te cuesta mucho entrar en sueño? ¿Te levantas cansada?
Pues ese tipo de cosas son algo que nos podemos hacer como preguntas, una pequeña encuesta, y a partir de ahí podemos ver esas deficiencias o esos puntos que queramos mejorar, ¿no? Entonces eso es Ah, bastante sencillo. y hablando, por ejemplo, del tema del sueño, ¿qué pequeños cambios, Jorge, podríamos hacer relacionados con el sueño para mejorar, por ejemplo, claridad mental, la recuperación física? ¿Qué podríamos Pues hacer? dependería mucho, y yo voy a ser como muy de depende, porque todo es depende. Y de hecho, la parte, porque la parte del biohacking, de hecho, lo bonito del biohacking es que cada persona es única. Entonces, nuestros problemas, mis problemas, no pueden ser los tuyos y mi forma de resolverlos no será igual que los tuyos. Entonces, en la parte del sueño, si vamos a la parte del sueño, puede ser porque puedas tener, por ejemplo, un déficit de melatonina. Podría hacer que no funciones bien en la parte del descanso, ¿no? Puede ser el estrés del día a día o la ansiedad que tengamos y empecemos a rumiar mucho en nuestro día a día y nos cueste a lo mejor dormir o tengamos un sueño intranquilo. Entonces, va a depender mucho de la persona. Yo lo voy a coger todo siempre hacia mi caso. Entonces, en la parte del sueño hay herramientas. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hice mi encuesta o hice mis mediciones, a nivel de hormonal, a nivel de mi mercado, estoy sano, estoy bien. Pero es verdad que mi trabajo es muy estresante. Entonces, ¿qué intento hacer o mi problemática cuál es? Que a mí me cuesta entrar en sueño y luego ese sueño no es constante y es muy irregular. Entonces, pues yo tengo herramientas que hago y es, intento alimentarme, es una de las partes del biohacking, la nutrición optimizada, intento alimentarme de forma correcta. Entonces, mi noche, mi cena, es hidratos, con carga de hidratos, que puede ser patata o batata. Eso ayuda a que tu sueño sea más conciliador y sea más profundo. También no cenar. Tarde, ¿no? Que esto estamos muy acostumbrados los españoles, pero intentar cenar, yo ceno a las 8 de la noche, ¿no? 8:30, 9. Como todo, nunca cogerlo con la intensidad de tiene que ser siempre así perfecto, sino como algo que pueda involucrarse en tu estilo de vida. Entonces, intento cenar entre las 8 y las 9. ¿Qué más? Por ejemplo, mi sueño que es irregular, yo sí que tomo algún suplemento en momentos que sean de mucho estrés o sean muy intensos para ayudarme a entrar en sueño. Tomo magnesio y tomo L-teanina, que es un suplemento que ayuda a que sea más profundo el sueño y más calmado. Entonces, entro antes a dormir o de mejor calidad y además lo mantengo en el tiempo. Y luego la pantalla. Estamos muy acostumbrados a tener pantallas, luz azul. La luz azul para el sueño es un desastre. Entonces, a partir de las 9 yo corto las pantallas, hago mi cena, ceno tranquilamente sin ninguna pantalla delante. Si quiero leer un libro, leo un libro, pero sin esa luz azul. Y luego salgo a pasear al perro un rato. Eso me ayuda, en la parte de caminar, me ayuda a equilibrar mi metabolismo. También me ayuda pues a poder estar mucho más relajado y ya una vez traigo al perro, pues ya voy a dormir, ¿no? Entonces he aprovechado esa hora, hora y media, 2 horas para estar fuera de la luz azul y poder estar mucho más concentrado en lo que quiero hacer ahora y mi cuerpo está mucho más relajado. Son cambios pequeñitos, como te he dicho antes, muy adaptados a mi necesidad concreta, que todo el mundo lo puede hacer, pero que el impacto es espectacular. O sea, ya solamente quitarte uno, luz azul, por ejemplo, ya notarías un cambio espectacular en tu día a día. Y eso está en contraposición de muchas veces, muchas personas que dicen, no, yo me tomo una pastilla para dormir, ya duermo bien y además es como el atajo, ¿no? Porque en realidad no son complicados estos hábitos, hacer esos pequeños cambios en los hábitos, pero hay veces Mm. que es verdad que está como muy extendida esa fórmula. Por ejemplo, en el caso del sueño, pues te tomas una pastilla y ya tendré temporadas que duerma mejor, ya. Claro, o sea, yo creo que la gente siempre busca un poco la forma más rápida de poder solventar una solución. El problema es que lo que hacemos es tapar síntomas. O sea, tú cuando no descansas bien, no descansar bien no es una causa, es un síntoma. Está marcándote algo. Entonces, tú tienes que atacar la causa, tienes que ver cuál es la causa. Y eso es lo más importante, es el analizar el por qué me está pasando esto, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de atacar la causa, que además es igual de sencillo y de rápido que la otra opción. Simplemente es conocerse uno mismo, ¿no? Entonces, la gente va a la pastilla. También es verdad que muchas veces en nuestro sistema está hecho de forma que es más tratamiento y va mucho más a la parte de esa de darte una pastilla, tapar el síntoma. Pero si nosotros entendemos bien nuestro cuerpo, entendemos bien el por qué nos suceden las cosas, luego todo es mucho más sencillo de poder realizar, ¿no? Y con una pequeña herramienta que simplemente sea pantalla azul, podemos adaptar mucho el tiempo. Incluso es adaptativo. O sea, yo tengo momentos en los que trabajo tantas horas que no me puedo quitar esa pantalla azul. Me pongo unas gafas de filtro azul y ya por lo menos
al menos no es tan intenso como si estuviese sin esas gafas, ¿no? Entonces, es como intentar adaptar las cosas a tu día a día, tampoco de forma obsesiva. Una cosa es medir y optimizar y otra cosa es tener obsesión por la medición, ¿no? Entonces, es como, voy a hacerlo a mi marcha, poco a poco. Eso es, porque muchas veces también nos marcamos unos retos demasiado, unas metas demasiado inalcanzables que pasa una semana y ya te has desmotivado, o sea que poco a poco. Sobre tema de alimentación, algún biohacking, me encanta esta palabra, biohacking, Sí, es bonita. sencillo, sí, sencillo que, pues no sé, que se asocia a tener, que podamos sentir más energía sin necesidad de llevarnos a una dieta súper extrema. Sí, como digo, depende. Pero sí, hay una herramienta muy buena para la parte de la nutrición que sea más optimizada. A mí me encanta el ayuno intermitente. Yo soy fan del ayuno intermitente, pero te voy a poner un caso y este caso es propio también. A mí no me va bien ayunos prolongados. Por mi metabolismo y mi forma de cómo funciona mi fisiología, los ayunos míos no pueden ser de más de 16-8, o sea, de 16 horas. No pueden ser Ujú. más prolongados de eso, incluso si pueden ser de menos, mejor. Entonces yo lo suelo hacer de 12 a 14 horas. ¿Por qué? Porque mi metabolismo empieza a romperse y empieza a consumirse. Mi cuerpo se autoconsume, ¿no? Cuando hago ayunos muy prolongados. Mi cuerpo no está adaptado para hacerlos. Entonces, el ayuno intermitente es bueno, es una herramienta espectacular. Depende del caso. Por ejemplo, si la tiroides la tienes un poco tocada, yo tampoco recomendaría ese ayuno. En casos generales, si hablamos de algo general, el ayuno es una muy buena herramienta que te ayuda al final a, a tener ciertos beneficios como la autofagia, como la sensibilidad a la insulina, que de hecho es uno de los mayores problemas que tenemos actualmente, que es esa parte de insensibilidad a la insulina, ¿no? El metabolismo está roto, no es flexible, ¿no? Esa parte de la glucosa que no la asimilamos correctamente y entonces esto nos ayuda a tener mayor sensibilidad a la insulina y, como más comentado antes, mayor claridad mental. O sea, que nos da más energía y mayor calidad, mayor foco. Digamos que el foco, la energía de tu cuerpo, está en la cabeza, no está en el estómago haciendo digestión ni nada por el estilo. Entonces, el ayuno es una herramienta muy buena, no hay que buscar magia, no te ayuda a adelgazar mucho más o menos, etcétera. Sobre todo está muy enfocada a esa parte de energía y claridad mental por las mañanas, ¿no? Que digas, oye, simplemente es desayunar un poquito más tarde, cenar un poquito antes, algo sencillo y 12 horas la consigue todo el mundo. Sí, sí, como enlaces que no cenes, por ejemplo, se consigue. Yo es que también lo he hecho y al principio, los 4 o 5 primeros días me costaba como un montón, me levantaba con mucha hambre y demás, pero luego lo de la claridad mental fue algo que noté de forma impresionante, ¿eh? O sea, Sí, decía, se nota mucho, es un foco por la sí, mañana increíble. O sea, a sí, mí me sí. encanta por eso. De hecho, yo entreno en ayunas. A mí me gusta entrenar en ayunas, pero hago bien la carga de la cena, con los hidratos correspondientes. O sea, al final es que lo hagas de forma correcta y adaptada a ti. Y luego diría otro pequeño hack, que esto es muy importante y es porque la gente no tiene conocimientos de cómo funciona el metabolismo, y es adaptar tus comidas a tu situación del día. Los días que vayas a entrenar o tener una actividad más intensa, ya no solo entrenar, sino actividad más intensa, tu, tu estructura de macronutrientes, de lo que vas a consumir en tu día a día, que son los hidratos, que puede ser, por ejemplo, esa patata o esa batata, etcétera, o toda la parte de proteínas y grasa, van modificándose, sobre todo la grasa y lo que son los hidratos. Entonces, yo siempre marco una cosa y es, si tengo un día muy intenso de actividad o voy a entrenar, consumo más esos hidratos. Si voy a tener un día poco intenso o baja intensidad, que voy a estar muy centrado en el trabajo en la oficina, etcétera, quito más carbohidratos, la hago mucho más baja de carbohidratos y añado más grasa. Eso ya nos da mucha ayuda para no tener un día en el que vas a estar todo el día sentado, has consumido un sustrato energético que es para tener caña y tener fuerza y no lo vas a consumir y lo vas a almacenar y encima te va a dar esa digestión más pesada, estar mucho más cargado. Los días que son poco intensos, que son más de oficina, aumentar grasas, reducir carbohidratos. Muy bien, muy bien. Antes comentabas también que la tecnología puede ir de la mano. Sí que es verdad que, pues a lo mejor en cuanto al sueño, evitar esas pantallas azules antes de irnos a dormir. Pero es verdad que las apps, los relojes inteligentes, ¿hasta qué punto la tecnología nos puede ayudar a conocernos mejor y a optimizar también el bienestar que buscamos? Si tú tienes una empresa y la manejas sin datos, ¿qué puede pasar? Pues que se vaya el traste. Vale, Porque tu no, vas salud, a ciegas. tu salud es lo mismo. O sea, y lo que tú quieras conseguir es lo mismo. Si no tienes datos, ¿cómo eres capaz? O sea, a mí me da
yo soy muy fan de las herramientas y las herramientas bien implementadas a nivel de ya sea alimentación o protocolos, hay muchas que son muy potentes, pero me genera cierto rechazo hacerlo por moda, o sea, que se haga porque sí, ¿no? Porque cuando tú haces algo en lo que no lo estás midiendo y no estás analizando correctamente, puedes llevarlo ya no que sea positivo o sea neutro, sino que sea contraproducente lo que quieres conseguir. Para eso requieres datos. Entonces, si tú quieres conseguir un objetivo y quieres una medición, una analítica de sangre, que no sea la analítica genérica que te pueden dar o una analítica mucho más precisa a tu caso concreto, por ejemplo, como he dicho antes, si me falla a nivel de sueño y me cuesta dormir, me haré una analítica más centrada a nivel adrenal. Miraré la tiroides, quiero ver cómo tengo la TSH, quiero ver también cómo tengo el cortisol, ¿no? Cómo me está afectando el cortisol, si soy capaz de gestionar ese cortisol, etcétera. Entonces me haré una analítica muy enfocada, especializada a mi casística o mi objetivo. Si quiero rendir más, al rendimiento. Entonces buscaré biomarcadores que estén centrados al rendimiento. Si tengo mucho estrés, puedo buscar también biomarcadores, eso, cortisol y cómo impactan en algunos rangos de inflamación, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y hay datos que puedes conseguir, por ejemplo, con un reloj. Yo voy siempre conectado. Entonces, con un reloj puedes mirar lo que se llama el HRV en inglés, en español es VFC, que es la variación que tienes a nivel de frecuencia cardíaca. Eso te marca, por ejemplo, si tú eres capaz de recuperar el estrés o no. Si no eres capaz de estar recuperando el estrés, pues intenta irte de vacaciones o descansar. No vayas a entrenar fuerte, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que puedes medir siempre adaptadas a tus características. Yo siempre marcaría algunos perfiles como una analítica completa una vez al año, no hace daño y nos permite poder saber en nuestro punto en el que estamos en ese momento y poder planificar los siguientes pasos, ¿no? O por lo menos a qué intensidad quiero marcar en ciertas cosas. Si me falla el adrenal, pues tendré que hacer herramientas que me ayuden a nivel adrenal, ¿no? Entonces, analizarte y medirte es vital. Y sobre el estrés que lo comentabas ahora, niveles de cortisol y demás, que ahora, a ver, no es que se hayan puesto de moda, pero sí es verdad que ahora le podemos poner nombre al estrés, a la ansiedad, al cortisol, son grandes problemas de salud hoy en día. Y desde tu experiencia, ¿qué impacto ves que tienen en nuestro bienestar físico, en el bienestar mental? O sea, hay un impacto muy grande. O sea, el estrés yo creo que sería uno de los mayores de las mayores causas que tenemos actualmente de por lo menos desequilibrios hormonales, de problemas a nivel de salud, etcétera, ¿no? Piensa que tenemos una vida sedentaria, tenemos mucho estrés y al final también tenemos que entender que cada persona el estrés lo gestiona de una forma y para él es importante lo que es importante, nunca mejor dicho. O sea, para mí puede ser perder una tarjeta del DNI, se puede hacer una bola y ser súper estresante, y para otros tienen otros puntos de estrés distintos, ¿no? Pero tenemos que entender que el estrés es algo con lo que convivimos por naturaleza y que es importante tenerlo en algunos puntos, ¿no? Esa parte de ese momento en el que nuestro cuerpo necesitaba un estrés para poder huir o generar fuerza o tener una defensa contra algo que iba contra él, ¿no? O sea, ese estrés, ese momento de estrés. La diferencia, si te das cuenta con los animales, por ejemplo, yo tengo un perro, un border collie, que entra en momento de estrés, como ve a una cabrita y es como ¡pah! Foco, estrés, ves que como que empieza a tener ese momento y va a hacer esa acción y luego en el segundo que ya ha hecho, el poder pasearla y moverla un poco, o un caballo, ya se calma, se tranquiliza, se tumba y ya bebe agua, se va con el otro perro y descansa. Nosotros rumiamos, hacemos de todo una bola. Entonces, cada vez más. Y si te das cuenta, por ejemplo, en las empresas, cada vez hay más bajas por depresión, cada vez hay más bajas por estrés, ansiedad, nos afecta mucho nuestro día a día y es una cosa que es muy común de comentar con los compañeros, ¿no? Entonces, actualmente afecta mucho y nos genera muchos desequilibrios y no se está tratando de forma correcta y la gente no sabe tampoco cómo tratarla. Entonces, yo sí que marcaría un poco que la gente que tenga estrés, que sí que se haga esa parte analítica enfocada a estrés y que entienda un poco si el estrés viene del trabajo del día a día y que tome ciertas herramientas para poder ayudarse de poder reducirlo, o si tiene un desequilibrio hormonal. Para hacerte un caso que miramos en Health, en mi proyecto, hace poco, había una empresa que se dedicaba a la consultoría de desarrollo de IT, de lo que es IT, todo lo que es desarrollo de software tecnológico, etcétera, y el 70% de los empleados estaba a un punto cercano al burnout, que se llama, ¿no? A ese estrés crónico en el día a día.
y que eran incapaces de gestionarlo. No estaba diagnosticado, ellos simplemente estaban como muy cansados, muy fatigados, tenían como cambios de humor y no sabían cómo gestionar esos cambios de humor, y era por un desequilibrio, en gran parte, en algunos de esos casos, por un desequilibrio de biomarcadores hormonales, en este caso de la tiroides. Muchos tenían la tiroides tocada. Entonces, por mucho que iban a hacerse sesiones de poder mejorar, etcétera, a nivel de, pues con un profesional, que fuese un psicólogo, que se vease en su día a día, no estaban mejorando. Aquí es donde entra esa parte de datos. Si yo sé que es un tema de la tiroides, puedo tomar medida y ayudarme con algún suplemento o herramientas que me ayuden a mejorar esa parte de la tiroides para poder ir mejorando poco a poco y tener esos niveles de energía, sentirme mejor, menos cansado, poder dormir mejor y ir arreglándome. Entonces, el estrés, súper importante, la gestión de estrés es muy importante, y yo marcaré una herramienta muy buena que tengamos en nuestro día a día cuando nos pasa algo en el trabajo, que es la respiración. La respiración es una cosa que podemos hacer de forma consciente, la podemos controlar nosotros y nos puede ayudar mucho a mejorar nuestro nivel de estrés en momentos puntuales. Esos momentos en los que me han dado una mala noticia o me ha entrado un momento de ansiedad y no puedo controlarlo, o tengo que hacer un podcast y grabarme y tengo ese momento de estrés que estoy subiendo, pues hay un protocolo muy bueno, una herramienta muy buena, que es respirar. Entonces, el protocolo es 4-7-8, se llama, que es 4 segundos de inhalar, de inspirar, retener ese aire durante 7 segundos y exhalarlo durante 8 segundos. Hacemos eso en ciclos de 4, ¿vale? Y nos ayuda mucho. Esto es ciencia y está 100% estudiado y medido. Nos ayuda mucho a controlar ese sistema parasimpático, que al final es el que nos hace ese punto ¿no? El parasimpático y el simpático, queremos activar uno y desactivar el otro. Pues esta respiración ayuda mucho a que podamos funcionar de forma correcta y poder reducir esa ansiedad y ese estrés en esos momentos pico, ¿no? Algo tan sencillo como respirar, que es gratuito. Totalmente. 4-7-8, lo apuntamos, ¿eh? 4-7-8. Sí, sí, 4-7-8. Y 4 segundos de inspirar, 7 segundos de mantener y retener y 8 segundos para expirar. y el deporte me imagino que aquí también puede ser un gran hack, ¿no? Sí, Hacer algún deporte tipo de siempre. actividad. Pero para todo. O sea, el deporte, hacer entrenamientos, deportes, un hack para todo. Controlar el metabolismo, reducir los niveles de estrés y ansiedad, es para todo. O sea, generar masa muscular y fuerza hace que tu vida sea más longeva y vivas mucho mejor. Entonces, para la longevidad, tanto que se buscará la longevidad, el mejor suplemento para la longevidad es el entrenamiento. Y si puede ser entrenamiento de fuerza, mejor. O hacer un mix, ¿no? En el que podamos hacer entrenamiento de fuerza y podamos hacer algo de cardio, ¿no? Y es un poco lo que buscamos, ¿no? O sea, al final es lo que hablamos antes del estrés. Hay estresores buenos, positivos, como esto, que se podría decir que es un estresor positivo en momentos puntuales, y luego hay estresores que no, que es esa parte de rumiar, ¿no? Pues aquí lo que estamos buscando es estresar un poco el cuerpo para crecer, para mejorar, ¿no? Para generar lo que se llama una adaptación. Esa adaptación nos permite mejorar a nivel de salud. Bueno, vamos sacando hacks, yo creo que un poco generales, ¿no? Estamos hablando del deporte, de la respiración. También dicen que el contacto con la naturaleza ayuda muchísimo. El simple hecho de ir a algún bosque o salir a caminar descalzo, el contacto con la naturaleza también es algo que reduce los niveles de estrés, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que llaman el grounding, ¿no? Yo no estoy tan metido en esos biohacks, en ese hacking, pero sí, es cierto, y tiene su sentido, porque al final también te relajas, te ayuda a relajarte, a relajar el cuerpo. Entonces, toda herramienta que puedas utilizar para poder estar más conectado, poder reducir esos niveles de estrés, poder vaciarte un poco, y poder relajar la mente y el cuerpo, va a ser siempre positivo. Entonces, el grounding posiblemente es una de esas herramientas que nos ayuden a poder conseguir ese hack. O el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Tanto que se llama, ¿no? Esa meditación. Yo medito entrenando. Al final la meditación, cada uno medita donde puede. Entonces, a mí, mi momento del día a día en el que realmente puedo quedarme como un poco más limpio, más vacío, y me puedo concentrar en algo sin ruido exterior, es ese momento de entrenar, ¿no? Pues ahí puedes utilizar también herramientas, y hay gente que tiene meditación guiada 15 minutos, media hora, y que le viene muy bien y que le ayuda también a poder relajarse, ¿no? Y poder quitarse esa parte de estrés y como que desbloquear, ¿no? Resetear el cerebro y volver a empezar. Qué bien. Jorge, vamos a hablar de Health, tu proyecto. Cuéntanos cómo conecta también con esta filosofía del biohacking. ¿Qué es Health? Pues Health nace de la experiencia y de la necesidad.
O sea, nace principalmente la necesidad porque al final, tanto yo como mi socio y el equipo venimos de mucha experiencia clínica, de trabajar durante mucho tiempo, yo en la parte de gestión y crecimiento de proyectos, y mi socio es doctor, médico y especializado en esa parte de pues, en medicina funcional, esa parte de lo que hemos hablado antes también, lo que ahora se llama biohacking, pues él lo mete dentro de su sistema, ¿no? Y de su planificación. Entonces tenemos mucha experiencia, más de 20 años. Entonces, viene de la necesidad de entender y ver que cada vez más la gente vive mucho tiempo, pero cada vez más vivimos con mayor discapacidad. Y esta es la realidad. Vivimos más tiempo, pero tenemos mayor discapacidad. Y la mayoría de las veces viene porque la gente no previene, no tiene esa sensación, ese interés de prevenir, y tampoco tiene la educación, ni sabe qué herramientas puede utilizar en su día a día para prevenir. Así que creamos un proyecto y de ahí nace Health, ¿no? De esa necesidad que hasta yo mismo viví en mis carnes, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de en pandemia, cuando estábamos todos cerrados y estuvimos mucho tiempo parados, pues obviamente yo cuando salí de ahí pesaba 15 kilos más, tenía el estrés por las nubes y estaba pues bastante mal en ese ámbito, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a meter herramientas y ves que vas mejorando. Health lo que es simplemente es intentar democratizar esas herramientas, o sea, poder llevar a todo el mundo, hacer accesible lo que se llama también medicina funcional actualmente, que es una medicina adaptada a la necesidad de la persona, a esos datos que nos va dando y qué acciones podemos tomar para mejorar a nivel personalizado, individualizado en cada persona. O sea, no funciona como una parte poblacional, sino como cada persona es única y cómo podemos adaptarnos y cómo podemos hacer que el plan esté enfocado a un individuo único, y que poco a poco, a través de los hábitos, a través de distintas herramientas, pueda ir mejorando y optimizando. Que actualmente y en ese momento era muy caro, o sea, era medicina, pues eso, medicina integrativa, necesitas muchos biomarcadores, analíticas muy caras, seguimiento, etcétera. Pues nosotros hemos metido tecnología, nos hemos ayudado de la tecnología para que la persona al alcance de su mano pueda tener esa medición, esa medicina que sea muy, muy enfocada a mejorar y que sea de precisión, individualizada y que sea funcional. Y si alguien nos está viendo ahora, Jorge, que dice, vale, yo quiero empezar, ¿cómo empezarías en Health? Empezarías, me imagino, con ese análisis de datos que comentabas al principio, y luego le hacéis todo el seguimiento, y luego también se van viendo o sea, se van midiendo los resultados, los objetivos que se ha propuesto, si se han conseguido. Claro, eso es lo importante. Lo importante uno es enfocarse en mejorar, en tener esos datos, esos resultados, para poder ver si mejoras o no, tienes que tener los datos, y para entender que tienes que mejorar, tienes que tener los datos. Entonces, si alguien quisiese empezar con nosotros, sí que tenemos que tener en cuenta que nuestro modelo es un modelo, y eso es importante, es que está enfocado a empresas. O sea, en Health la forma es que tu empresa tenga nuestro servicio adherido. ¿Por qué? Porque entendemos que, un tercio de tu vida lo pasas en la empresa, esa es la realidad, o sea, un tercio de tu vida, de tu día a día, es trabajar y es dentro de la empresa. Las empresas cada vez más tienen concienciación para que sus empleados tengan bienestar y puedan tener herramientas que les puedan ayudar a nivel de salud y beneficios, tanto bienestar, salud y como estilo de vida. Y impactamos desde ahí. O también con partners. Pues por ejemplo, en el caso de Sano Center, que es partner nuestro, también podrías adquirir lo que sería el acceso a Health. Siempre empezamos con un diagnóstico personalizado. Nosotros siempre empezarás con una analítica completa para poder entender dónde podemos trabajar y dónde tienes que hacer el esfuerzo y cómo está tu situación actual, o sea, cuál es tu punto de partida y dónde tenemos que hacer hincapié. Y a partir de ahí siempre trabajamos con un guía especializado. O sea, yo también huyo mucho de esa parte de autodiagnóstico, y a partir de ahí tomo herramientas y veo lo que hago, ¿no? Tú tienes con nosotros siempre un guía que te va a acompañar en todo el proceso. Tendrás consulta con médico cada X tiempo, dependiendo de tu caso, ¿vale? Para poder ir trabajando en ese evolutivo y poder saber también qué plan tienes que llevar, cómo lo adaptamos, cómo vamos mejorando. Entonces, va a ser un proceso trimestral más o menos, suelen ser de 3 o 6 meses, en los que vamos viendo esos objetivos que se van cumpliendo y vamos tomando decisiones en base a los datos que recibimos. Y como ya decíamos antes, es aplicable a todos, no necesitas ser un atleta y no pasa nada si has llevado una vida sedentaria, es aplicable a todos y a todas las edades, ¿no? Me imagino.
Correcto, porque es personalizado. Lo que hablamos antes de la personalización. Entonces, nosotros tenemos atletas, hemos trabajado con la Federación de Atletismo Española y ahora trabajamos con la Federación, por ejemplo, de Judo Española. Entonces, ellos tienen su casística y sus necesidades y personalizamos en base a ellos. Pero igual que tiene una persona que está en una oficina y trabaja de una forma muy intensa y estresante, ¿no? Al final, dentro de lo que es, cada persona es atleta en lo suyo. O sea, tú eres tu atleta en tu trabajo, en tu día a día. Entonces, se adapta. Una persona que a lo mejor tiene menopausia o una mujer con menopausia o perimenopausia, ¿no? Pues tendrá su sistema, su estructura y sus necesidades concretas que habrá que adaptarse a esas necesidades concretas. Y una persona que tiene 25 o 30 años y su objetivo es hacer una maratón de Nueva York o la maratón aquí en Valencia, pues tiene sus objetivos y sus necesidades. Por lo tanto, adaptamos siempre a esos objetivos o a esas necesidades que tiene la persona. Por eso vale para unos y para otros. Al final, Muy lo que bien. marca el cómo va a cambiar es tu objetivo y tu contexto. Muy bien, yo creo que es algo hacia donde tenemos que ir porque la prevención es muy importante también para luego no padecer enfermedades. ¿Cómo ves el futuro del biohacking, incluso el futuro de Health? Creo que va a haber una parte importante de evangelizar, que la gente se entere cada vez más de los beneficios que tiene esa parte de prevención. ¿Dónde lo ves dentro de unos años? Tenemos que ver que hay ahora un momento de disrupción innovativa con todo el tema de las inteligencias artificiales y todo lo que estamos viendo por el camino. Entonces, que yo ahora mismo estoy viendo un poco hacia dónde vamos. O sea, estoy como pendiente de cómo va evolucionando. Es un mercado también muy regulado. Entonces tenemos que ver cómo implementan esta tecnología aquí. Nosotros tenemos nuestros propios algoritmos y tenemos un marca 12, de hecho, con nuestros algoritmos y nuestro sistema. Yo te diría que cada vez vamos a tener mayor precisión, mayor accesibilidad a esa tecnología innovadora que era costosa anteriormente, pero que esta inteligencia artificial va a hacer que sea más accesible, asequible, va a hacer que los profesionales sean más operativos, estén más optimizados, se eliminen y supriman mucho tiempo que pierden en la parte administrativa y puedan enfocarse en las personas mucho más, ¿no? Que pueda ser mucho más esa parte de enfocarse en las personas y en su bienestar. Y sobre todo el biohacking, lo bueno que va a tener es que cada vez vamos a ser más precisos. O sea, vamos a tener herramientas que, pues, por ejemplo, si tú ves cómo era un reloj inteligente hace 5 o 7 años, pues era una carcasa enorme, incómoda y que los datos no eran muy fiables. Ahora estamos hablando de que ya es precisión médica. O sea, ya los relojes o las bandas inteligentes te dan precisión médica y te pueden dar muchos datos, que encima esos datos se los nutren con educación, que al final lo más importante y el mayor acceso que vamos a tener es la parte educativa. La gente va a tener más educación sobre la importancia y el cómo. O sea, ya no es qué me está ocurriendo, sino el por qué y cómo lo puedo ir resolviendo, ¿no? Entonces, va a hacer que sea mucho más accesible, que nos permita poder prevenir con años de antelación una patología, ¿no? Por ejemplo, ahora podemos prevenir con 2 a 5 años de antelación una diabetes. Si tenemos Sí. estos datos, ¿no? Sí, por ejemplo, yo sabiendo tu glucosa en ayunas actual y tu insulina en ayunas, yo puedo saber si tu perfil, si tienes resistencia a la insulina o no, o en qué grado estás. Y en base a eso podría prevenir que puedas tener prediabetes o diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, pero sí hay un montón de datos que podemos conseguir, ¿no? Entonces, Entonces, ¿qué crees que es lo que falta ahora mismo? Falta de conocimiento probablemente incluso con los profesionales de la sanidad, porque si me estás diciendo que ya hay cosas que se pueden prevenir con unos análisis eh, hace 2 años, hace 3 años, ¿qué crees que falta para que se extienda más este tipo de pensamiento? yo creo que la gente cada vez está más educada. Y el COVID fue un momento muy importante para esa parte de que la gente impulsase más esa educación. Cada vez ves más contenido educativo en redes sociales, cada vez la gente se está informando más y esa gente crece, ¿no? Entonces hay mayor divulgación. Entonces, no es tanto la gente, sino el sistema. Y esto es por cómo estamos montados y cómo está montado el sistema invierte muy poco en prevención y en divulgación. O sea, hacernos una idea de que más o menos solamente se invierte el 2% de la inversión que hay actualmente es en prevención, el resto es en tratamiento. Tratamos mucho más síntomas que causas y eso también hace que no se entienda bien esa parte preventiva. Pero yo creo que al final depende de la persona. O sea, es un tema de responsabilidad propia que tienes sobre uno mismo el querer sentirte bien el mayor tiempo posible. Y eso ya lo estamos consiguiendo. Y ahora simplemente es que vayan siendo herramientas que permitan a las personas, uno, conocerse mejor
que les guíen mejor también, que estén más educados, esa parte de guía que hablamos antes, esos divulgadores, esos profesionales que puedan hacer que la gente conozca y entienda el por qué le están sucediendo las cosas, y luego ya es un tema de tiempo, de herramientas que vayan surgiendo, ¿no? Por ejemplo, es lo que estamos haciendo en Health, ¿no? El poder tener que la persona tenga la educación propia y entienda qué le está sucediendo para que tenga esa fuerza de poder tomar las decisiones con datos, ¿no? Pero van a salir muchas más herramientas y va a salir muchos más profesionales que vayan a divulgar en el día a día para que podamos entender qué nos está pasando, ¿no? Entonces, es un tema de tiempo, es un tema de simplemente darnos tiempo, de que la gente cada vez esté más informada y que tomemos decisiones a largo plazo y no a corto plazo, ¿no? De me duele la cabeza, ibuprofeno. No, pues Claro, igual es tomar la responsabilidad propia de decir, me duele la cabeza, ¿por qué? Y a partir de claro. ahí poder tomar Buscar decisiones, el ¿no? origen. Eso es buscar el Eso es. origen. Entonces, o sea, crees que cada vez mejorando y incidiendo en la parte de prevención, viviremos más años, ¿no? Y mejor. O sea, Y sí, pero mejor. es que también hay que entender que el biohacking no es algo nuevo. Por eso decimos, ahora viene el biohacking, ¿no? El biohacking es de los años 70, te podría decir, o incluso antes. Entonces, ya es algo que está muy establecido. El problema es que le hemos puesto un nombre muy bonito, pero ya lleva mucho tiempo. Entonces, Sí, lo que simplemente es pasa un que tema... también, perdona que te corte, Jorge, se entendía Sí, más, o yo al menos, desde mi punto de vista, se asociaba más pues a esas personas que se metían a algún gadget tecnológico en la piel y demás. Yo lo asociaba más a eso que no tanto a por lo que está yendo ahora, pero en realidad el concepto era el mismo. sí, tenemos ahora, ¿no? A este influencer, ¿no? Que dice que quiere ser inmortal, ¿no? Sí, Y que se gasta 2 millones de dólares al año, ¿no? En analíticas, suplementos. Tampoco creo que sea necesario gastarse tanto, no es necesario y está al alcance de la mano. Sí que es verdad que son los que dan el nombre más redundante al biohacking, ¿no? O por lo menos más comercial, ¿no? Se podría decir. sí, Pero el biohacking es simplemente herramientas que tenemos en nuestro día a día y es un poco de conocimiento y de utilizar la lógica, ¿no? Entonces, si entendemos la causa de nuestros problemas, es simplemente tomar decisión sobre la causa y no sobre el síntoma. Y es una responsabilidad propia. Es verdad que es más cansado y al principio es un poco más costoso. No es lo mismo tomarme el ibuprofeno cuando me duele la cabeza que decir, oye, pues si mi causa viene porque a lo mejor tengo una deficiencia mineral o porque tengo un estrés que no controlo y el cortisol lo tengo elevado, etcétera, tengo que hacer esas herramientas para que con el tiempo no sufra este problema. Obviamente lleva un poco más de coste, pero nos permite, lo que tú has dicho antes, que en el día de mañana tengamos mayor longevidad, pero sobre todo sea de más calidad. Que al final no es vivir más por vivir, sino que vivamos más con calidad de vida. Porque si yo, claro. sí, ahora mismo la sanidad te puede mantener 100 años vivo, pero tienes una diabetes, así que tienes que tomar metformina o insulina. Encima te empieza a afectar a nivel cardiovascular, por lo tanto tienes que tomar también estatinas o tienes que tomar algún otro fármaco para tu problema cardiovascular. Encima, pues por lo que sea, no duermo bien, así que me voy a tomar también un fármaco para dormir mejor y poder dormir de forma continua. Al final no estamos viendo la causa, cuando la causa a lo mejor era un pequeño desequilibrio hormonal que con el tiempo se ha ido mellando, ¿no? Esa tuerca que va mellando, mellando, mellando y de verdad que termina rompiendo. Si hacemos 4 herramientas tontas que al final nos ayuden en el día a día, tendremos una longevidad mucho más, de mayor calidad que el sistema actual que nos permite ser longevos pero con mayor discapacidad, ¿no? Y eso es Sí. una parte de responsabilidad propia. Sí, porque es una pena también que se ha normalizado pues una persona ya anciana mayor que se toma 15 pastillas al día, 17 pastillas al día. Es como ya algo Sí. normal. Pero mira, yo creo que estamos ahora en un punto en el que puedes ver, además me resulta siempre muy curioso decir, mi padre tiene 63 años y yo lo comparo con otras personas de 63 años y ves un poco cuál es su historia de vida o cómo han hecho y digo, pues pero no se parece nada mi padre a esa otra persona, tienen como puntos distintos, ¿no? La persona que ha hecho deporte, que es activa, que es consciente de su salud, de su fisiología, de su biología y sabe qué herramientas utilizar que parece que tenga 45 años o 50, que encima tiene energía, que coja a sus nietas, las levanta, se las lleva, se va al parque, etcétera, a una persona que no. Entonces, esa persona que no, de repente es el yayo que teníamos antes, ¿no? Que estamos aquí, Sí, sí. ese yayo que tienes que cuando yo me acuerdo que era pequeño, pues ya estaba que con 15 pastillas, como tú dices, calvo,
pues con toda esa parte de obesidad central y sin energías, que le costaba moverse, andar, y llegas a los 70 años y eres, o sea, necesitas ayuda para tu día a día, y necesitas que alguien te acompañe, ¿no? Entonces, mm, en nuestra mano está en que no. O sea, y no es tan difícil. Nuestra mano es ser autosuficientes toda la vida. Mi bisabuela vivía sola y cocinaba sola hasta los 94 años. Autosuficiente 100%. Entonces, yo creo que eso es lo que buscamos un poco todos, ¿no? El poder ser a nivel cognitivo, ser autosuficientes a nivel físico, a nivel de emocional, el poder estar cuanto más tiempo mejor, ¿no? Y tener esa calidad de vida. Estupendo, Jorge. Y ya para terminar, si tuvieras que resumir en una sola frase qué es lo que puede aportar el biohacking a la vida de una persona, ¿cuál sería? Conocimiento. Yo te diría que el biohacking te va a dar conocimiento. Te va a descubrir quién eres tú de verdad. Y a partir de ahí, pues tomar las decisiones. Pero lo más importante es que tendrás conocimiento. Que yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí. Y ya en base a ese conocimiento, actuar y hacer los Actuar. cambios Eso es. El que sean conocimiento es necesarios. poder, como decían. El conocimiento es lo más Sí, sí, importante, es la herramienta más potente que tenemos. sí, 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 sí. Pues Jorge, muchísimas gracias por tus palabras, por Nada, a ti. acercarnos un poco más el término biohacking, que muchas veces escuchamos una palabra como muy lejana en inglés, y decimos, ¿esto qué es? Esto tiene que ser algo raro. Pero no, es algo bastante sencillo y lo más importante que está al alcance de todos. Así que muchas gracias por haber compartido todo tu conocimiento con nosotros y que vaya muy bien. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme. O sea, yo estoy encantado de que me den espacio y que podamos hablar, además de un tema que a mí me encanta. Y nada, pues eso, agradecimiento, muchas gracias por invitarme y espero que vaya todo bien. Hasta luego. Hasta luego.